Déjame decirte que todos somos una partícula en un mundo de infinitas posibilidades. Cuando venimos al mundo no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo. Un día aprendemos a caminar y el mundo cambia a nuestro alrededor. Otro día estamos pensando en llenar nuestro álbum de la Copa Mundial del Fútbol, ¿sabes? Coleccionando esas irreemplazables estampitas y esperando conseguir ese sticker específico que nos falta, de un jugador que no conocemos, no hemos escuchado y lo único especial que tiene para nosotros es que es el que falta en nuestra colección. Y luego, otro día, como hoy, estamos al final de la universidad, con la gran incógnita reverberando en nuestra mente. ¿Qué es lo que sigue? Por fortuna, es una respuesta que no tengo que darles hoy, porque primero hay que preguntarse cómo fue. Era un enero del 2020. Todo apuntaba a que sería uno de los mejores años que había vivido hasta la fecha. Qué ingenuo, ¿no? Yo estaba ahí en mi último semestre de prepa como una hormiga, siendo dueña del hormiguero, olvidándose del gran mundo que le esperaba al salir del jardín. Pero ahí estaba, con este gran enigma que se postró en mi mente. ¿Qué es lo que quiero estudiar? Era una pregunta que toda mi vida había evitado realmente. Mi respuesta hasta ese momento era simple. Siempre decía, bueno, es un problema para mi futuro yo. Por ahora, disfrutar de lo que tiene la vida que ofrecer. Y bueno, adivinen qué. Ahora yo ya era mi futuro yo. Y vaya que no tenía una respuesta hacia eso. Realmente nunca me he considerado muy listo. Y estar listo, mucho menos. Entonces me pregunté y me pregunté, ¿qué quiero estudiar? ¿Negocios? Es una opción. No me llama realmente la atención nada de administración. Entonces yo creo que no. ¿Medicina? Mucho menos. Que alguien ponga su vida en mis manos es lo peor que puede hacer. Es el peor error que puede cometer. Sigamos. ¿Diseño? Ni siquiera sé escribir con letra legible. ¿Qué me queda? No mucho. Una ingeniería. Bueno, excelente. Ahora, ¿qué ingeniería quiero tomar? Biología, no creo. Me dan miedo las bacterias y a veces también los humanos. Química, no me podría memorizar la tabla periódica. No, no podría. Y bueno, así corrió con las opciones el ratón que tengo dentro de mi cerebro hasta que dije, será la computación. Es algo en lo que puedo resolver problemas y si me equivoco o hago ajustes, puedo hacerlo sin que nadie muera. Me evito procesos burocráticos y simplemente es algo que me puede llegar a apasionar. Excelente. Ahora, ¿qué? El pequeño Daniel ya sabía que iba a estudiar, así que se inscribió al TEC, con las ganas de sobresalir y seguir creciendo, sin saber lo que realmente venía. La mítica, pero devastadora, cuarentena. La cuarentena vino cuando menos se lo esperaba la gente. Era un monstruo insaciable e invisible que nos obligaba a mantenernos encerrados. Y no solo se restringió a una enfermedad, no, claro que no, sino que fue por más. Primero la economía, la sociedad, el miedo, y al final la vida, como la conocemos, sucumbió. Me gradué de preparatoria en mayo del 2020, año que, bueno, ahora en 2024 se le conoce como el año de la segunda peste. Mi pequeña mente en ese entonces le dio muy poca importancia en varios ámbitos, ignorando inocentemente lo que le aguardaría en un futuro. Pero bueno, la historia sigue. Las primeras semanas de mi primer semestre en formato remoto fueron las peores, por mucho. La desmotivación e incertidumbre nublaba el ambiente. Era algo nuevo para todos y aún más nuevo para los nuevos que apenas íbamos caminando por el rumbo universitario. Rápidamente me di cuenta de que todas las personas se estaban acostumbrando mucho más rápido que yo, y cuando las clases comenzaron a volverse complicadas en Zoom, los demás aceleraban el paso mientras yo me quedaba sumido en mis propias huellas a un paso de tortuga. Cuando nos enseñaron lenguajes de programación y modelaciones, simplemente me quise cambiar de ruta. A veces pensé en cambiarme de carrera incluso, porque pensaba que todos eran mejores que yo. Y ahí seguía yo, ¿no? Tratando a duros pasos de alcanzar el entendimiento que a otros les había costado menos que un respiro. ¿Saben? Culpar a la pandemia de mi bajo desempeño simplemente era muy fácil
Y más fácil aún era cambiarme a otra carrera menos demandante, esperando a que me sonriera el destino. Pero no, cada vez que el mundo se sumía más y más en lo profundo de sí mismo, había una persona. Llegaba mi hermano gemelo a mostrarme la mejor parte del mundo. Implícitamente supe que si él podía, yo también. Él siempre había sido muy bueno con las computadoras, entonces estaba continuamente esa pregunta en mi cabeza, entonces, ¿por qué yo no? Llevamos no solo los mismos genes, sino que si yo usara lentes también, pues seríamos indistinguibles. Después de todo somos parecidos, entonces si él puede, ¿por qué yo no? Ahí fue cuando le comencé a pedir ayuda y me reveló su gran secreto. Había aventajado a los temas de clase estudiándolos previamente a las sesiones. Vaya tramposo, fue lo primero que pensé. No se lo dije claramente, fue lo primero que pensé. Es como aquel guerrero que se cerciora de conocer el campo de guerra antes de dar una emboscada a un rival, así me lo explicó. Entonces seguí su consejo. En un fin de semana aventajé las clases y después de eso mi rendimiento mejoró notablemente. Me dije a mí mismo de en ese momento, si voy a hacer esto, es porque lo voy a hacer bien. Y así le hice cada vez que tuviera un rato libre, aventajaba lo que íbamos viendo en clase. Y cada vez entendía mejor y cada vez me sentía más inteligente conmigo mismo. Y eso me ayudó mucho porque ya no busqué ser mejor que alguien más en una carrera tan competitiva como esta, sino que simplemente busco ser mejor que ayer. Pero bueno, sigamos. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta de una verdad absoluta de los ITCs, y es que lo que aprendes académicamente es solo una pequeña probadita de lo que realmente necesitas para ser bueno. Muchas personas le llaman, hacen la alusión a que no es la carnita realmente, pero bueno, cada quien. La informática me di cuenta que es una carrera más empírica que teórica, y la práctica lo es todo. Comencé a ver a mis amigos inscribirse en competencias de programación, concursos, proyectos, toda clase de cosas tecnológicas. Entonces fue ahí donde me di cuenta que tenía que ir más allá de las sesiones de clase y aprender por mi cuenta. Todo el tiempo me había estado preparando para que me fuera bien dentro del aula virtual, pero solo me había preparado para la primera batalla y no para la guerra que significaba. Ya era final de primer semestre, pero yo no iba a dejar que las cosas acabaran sin yo haber dado lo mejor de mí. Ahora también fuera del ámbito académico. Lo primero que hice, como toda persona cuerda, antes de aventurarme en lo desconocido, fue pensar. Investigué todo lo que necesitaba, o bueno, lo que creí necesitar, para hacer un excelente ITC. Me informé sobre competencias, grupos estudiantiles, equipos, proyectos, conferencias, cursos, retos, y la lista sigue. Y así fue como hice un plan para las vacaciones, sin saber que esas vacaciones iban a ser detonantes en mi vida. Iba a competir para poder entrar al equipo de robótica, luego aprender lo necesario para desarrollar en web y bueno, aprender simplemente otras herramientas para luego poder aplicar a un trabajo en un campus jobs y bueno, comenzar a trabajar en software lo suficiente para tener un buen currículum y ser aceptado en una estancia en Google, Facebook o algo así, ¿no? Yo pensaba, yo estaba en las nubes, no había nadie que me pudiera bajar. Y era realmente un plan motivador, muy difícil, mas no imposible. Así que dije, ¿por qué no? Y puse manos a la obra. La primera aventura del segundo semestre, como lo había dicho en mi plan, como lo había escrito en mi plan más bien, fue entrar al equipo de robótica, de Roborregos. Sin duda ese fue un gran reto, me tomó un mes completo de 30 a 30 y sin duda es de las cosas más difíciles que he realizado. Tuve que desarrollar varios retos, tanto en equipo como de forma individual, donde cada vez tenía que seguirme superando para sobresalir. Y como es un evento para entrar al equipo solo una vez al año, si no entras a la primera, ya no entraste. Pero bueno, era segundo semestre, todavía tenía una vida por delante, entonces dije, ¿por qué no? Traté de sobresalir como nadie, traté de competir con los otros alrededor de 100 estudiantes que querían entrar al equipo, me desvelé, sufrí, me estresé, pero al final de todo lo logré.
Y así fue como estuve adentro del equipo de robótica. Esa fue la primera etapa, una etapa exitosa. Pero bueno, esa solo era la primera parte de mi plan. El segundo reto era más austero aún. Aprendí desde cero a desarrollar plataformas y páginas web. Y era un tema muy lejano que vería hasta, no sé, cuarto semestre de la carrera, o al menos 3 semestres lejos de donde me encontraba actualmente. Pero en mi mente, inocente, lo pensé como algo necesario. Al principio fue retador, pero con ayuda de los contactos que había hecho en clases, e incluso con los miembros del equipo de robótica, logré aprender lo suficiente para poder desarrollar contenido web. Difícil y tardado, pero lo logré. Y eso me llevó a mi tercera aventura, hacer mi currículum y aplicar a estancias de varias empresas. Mis primeros borradores eran extremadamente malos, malos. Ni siquiera yo me hubiera contratado para nada. Pero con los días y con varios ejemplos logré, después de unas 2 semanas, hacer mi currículum definitivo. Realmente estaba muy bueno, estaba preparado, estaba muy ameno realmente. Así que apliqué a todas las estancias que encontré: Facebook, Google, IBM, Twitter, empresas que nadie nunca había escuchado en la vida, hasta esas. Yo sabía lo que iba y sabía que lo quería lograr. Entonces, esperando a que me aceptaran, pues mandé mi solicitud, y cuando menos me di cuenta, ya se había acabado el segundo semestre. Yo en ese momento me di cuenta de que ya no era alumno de primer año. De hecho, apenas había sido mi primer año, y fue un año demasiado duro, donde tantas veces que caía ya ni me preocupaba por la siguiente, y a estas alturas yo ya me sentía imparable. Hasta que me topé con un enemigo: las vacaciones. Las vacaciones a veces pueden ser lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Pensamos que vamos a tener todo el tiempo del mundo para llenarnos de placeres mundanos y pues actividades de ocio, como videojuegos, películas, etc. Pero lo que no nos dicen es que las vacaciones son realmente un momento de introspección, donde nos enfrentamos cara a cara con nuestros dos peores enemigos: el pensamiento y el futuro. Esas vacaciones nunca las olvidaré, porque eran la tercera vez que me había tocado vacaciones en pandemia. Esa pandemia que me había quitado mi graduación de preparatoria, que alejó a todos mis amigos de mí, y que ahora era consciente de que provocó que todo mi primer año de universidad fuese remoto, engañándome con la esperanza de que se acabaría en algún momento. La cura hasta ese momento ya había llegado a países primermundistas, pero aún estaba muy lejos de llegar a México. Llegaría, claro, pero aún no. Y pensar en esto, pensar en aquello, en las oportunidades perdidas, simplemente me atiborraba la mente y me llevaba a lo más bajo de mi ser. Esas vacaciones las pasé encerrado otra vez, otra vez, más bien. Pero esta vez era diferente, porque ahora era más de un año que sentía que no era yo, sino una versión de mí. Una versión que, si bien me gustaba, sabía que no era la mejor. Una versión de mí que ya se había acostumbrado tanto a la contingencia y ahora era víctima de la monotonía. Realmente esas vacaciones fueron muy difíciles. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? El primer año había sido difícil, y a pesar de haber hecho muchas cosas, la pandemia me hacía sentir como si estuviera en el mismo lugar en el que empecé. Así que cuando entré a semestre me dejé de sentir preparado. Hacía mucho tiempo desde que había un cambio trascendente en mi vida, y ahora solo me tocaba seguir caminando sin rumbo, pero saber que iba avanzando, pero sin rumbo, sin saber lo que me esperaría, puesto que ya había, después de todo, he concluido con mi plan que me había propuesto, pero ese plan no tuvo el final que esperaba. Tercer y cuarto semestre fue una época de cambios, eso no lo voy a negar, donde varias veces me hice la pregunta: ¿realmente soy lo suficiente bueno en mi carrera? Y bueno, la respuesta era siempre la misma: espero que sí. Seguía con mi plan de aplicar a estancias, pero la energía se había disipado.
porque aún no me habían aceptado ninguna y sentía que ya había llegado al final del arco iris, pero no había encontrado nada. Como un corredor que llega a la meta sin sentir la más mínima gota de autorrealización. Casi me quitan la beca en cuarto semestre, pero logré ingeniármelas para mantenerla. Pero bueno, al fin y al cabo todo seguía igual para cuarto semestre. Pero de repente, la cura del COVID llegó a México, y en cuestión de semanas la cuarentena terminó. Todos por fin podíamos volver a nuestras vidas antes del encierro, y una nueva llama surgió en mi yo de quinto semestre. En ese momento, cuando regresamos a la vida como la conocíamos antes, tuve una clase de epifanía. De algún modo u otro, me di cuenta de que quería hacer dos cosas antes de culminar con la universidad. Primero, quería hacer una investigación, y segundo, aventarme al mundo y hacer una startup. Ambas cosas parecían más que imposibles, pero sabía que era capaz, y solo me quedó pensar: no me quiero graduar hasta haber hecho esto, porque me conozco y sé que voy a sentir un gran vacío si no lo logro. Pero bueno, en quinto semestre comencé una investigación en el área de inteligencia artificial, y cuando estaba a punto de finalizarla, me llegó un correo de que me habían aceptado en una estancia. Entonces tuve que tomar una decisión un tanto complicada: terminar la investigación o irme a este internship. Así que después de pensar mucho, me di a la tarea de posponer el final de la investigación. Y, y pues bueno, no hay mucho que contar. Ya después tuve muchos problemas, pero logré sacar la visa de trabajo, y esto fue otra historia de éxito. Para séptimo semestre encontré un par de amigos que tenían una idea para una startup, pero necesitaban un programador para esta empresa. Eran capaces de soñar, pero no podían llevar ese sueño a la realidad, y para eso me necesitaban. Ese fue el último escalón hacia la cima que buscaba, porque ahí empezó todo el proceso de hacer nuestra propia empresa de tecnología. Claro, yo no estaba al mando, pero pues después de todo, yo era una gran parte. Así que cuando pasé a noveno semestre, porque mi carrera era de 8 semestres, pero en lo que andaba aquí y allá, pues bueno, se me hizo un semestre de más. Preferí llevar menor carga en algunos semestres por mi miedo a perder la beca y que todo se me fuera de las manos. Esa clase de pensamiento que tiene la persona que prefiere no meter las manos al fuego porque se puede quemar. Pero bueno, nuestro proceso de realizar la empresa, realmente tuvimos muchísimos altibajos. Muchas veces dijimos: hasta aquí, no vamos a lograr más, ni para qué intentarlo. Pero, pero después de todo, yo soy la persona más terca que conozco. Si me dicen que algo no funciona, voy a intentar que funcione hasta que me dé cuenta que ya no hay nada más que intentar. Y me considero alguien creativo, entonces siempre tengo algo que intentar. Entonces, por aquí y por allá, logramos presentarnos en un concurso, vaya, de emprendimiento. Sacamos el primer lugar y así comenzamos con esta empresa. Pero bueno, eso es historia para otro día. Ahora estaba en noveno semestre. Y bueno, me desvié un poco en mi propio pensamiento, ¿no? El noveno semestre ya era el último semestre, y vi hacia atrás y recordé todo lo que había hecho hasta ese momento. Solo me quedaba el examen final de la última semana 5. Al fin, la última. Tuve que prepararme como nadie lo había hecho. No podía fallar, porque llevar un semestre por solo un par de materias, no gracias. Así que estudié y estudié y estudié, y yo estaba contra las cuerdas con las manos atadas a la pared. No literalmente, así me sentía. Y después de varias horas de un gran estudio, mucho café, inconscientemente caí en un sueño profundo y aún no había terminado. Así que me había dormido sin querer. Así que el siguiente día, naturalmente, poner la alarma. Entonces,
El siguiente día desperté media hora antes del examen y la escuela me queda 20 minutos. Entonces, lo primero que hice fue ponerme lo que encontré. Me fui sin desayunar y llegué, y lo bueno es que llegué apenas a tiempo, cuando ya estaban cerrando las puertas, pero llegué. Así que en el examen ahí estaba yo. El reloj lentamente movía sus manecillas. Sabes, el tiempo es extraño cuando no eres consciente. Más bien, el tiempo es extraño siempre. Cuando no eres consciente de el reloj, que el reloj está ahí, el tiempo pasa rapidísimo. Pero en cuanto ves al segundero, ves las manecillas, el tiempo se vuelve igual de lento que tu ritmo de pensamiento. Entonces, cuando eres consciente del tiempo, pasa lento, y cuando no eres consciente pasa rápido. Es algo extraño, yo no lo entiendo, por eso soy ITC y no IFI, pero era algo que a veces pienso. También pensé en ese momento, solo quiero mi diploma. Es lo que pensaba día tras día, y en ese momento también lo llegué a pensar sin ponerle mucha atención al examen que estaba presentando. Ya había dejado varias respuestas vacías y me encontraba en una segunda vuelta para saber qué hacer. Así que cuando se acabó el tiempo, solo pude ver cuando me levanté muchas expresiones. Quienes se notan feliz, aquellos que necesitan un 100 para pasar y dejan la mitad del examen en blanco, aquellos que no estudiaron pero tienen confianza de pasar, y luego estaba yo. No estaba feliz, no estaba triste, estaba satisfecho. La entregué y me fui, esperando lo mejor pero preparándome para lo peor. Y al fin pasé. No lo podía creer. Y al fin yo ya había culminado con todas las asignaturas que me faltaban. Ya no iba a preocuparme por un bloque, ya no iba a preocuparme por una semana tech, para nada. Por nada me iba a preocupar y ya era completamente libre. Se sintió como haber llegado a la cima de una montaña que había estado escalando tanto tiempo. Y bueno, la ceremonia de graduación fue la mejor de todas. Nada que ver con la de preparatoria que se canceló por la pandemia ya hace tantos años. Y bueno, lo logré. Me entregaron mi diploma y junto a él venía un gran sentimiento de autorrealización. Todo lo que pasé y todo lo que había hecho estaba resumido en un papel, en un logro, en un diploma. Tal vez sea el momento de trabajar en una compañía grande, pensé, dedicarme a la investigación, hacer 1 millón de cosas. Pero creo que lo que me vino bien, y qué bueno que tomé esa decisión en su momento, fue bajarme de las nubes un momento, desacelerar el ritmo y aprovechar el presente, buscar mejorar cada día más, seguir yendo sin rumbo, pero seguir avanzando. Y pues bueno, me gradué hace algunas semanas y ahora ya estoy listo para enfrentar cualquier reto que la vida tenga enfrente, y ya me siento listo para volver a alzar el vuelo, porque una vez que lo haga ya nadie me baja de las nubes. Así que esa es la historia de cómo llegué hasta donde estoy hoy.